Y vamos a pasar al momento de compartir el estudio. Y nuestro estudio de hoy se titula ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Hoy más que nunca se posee una idea distorsionada acerca de lo que es un cristiano. Algunas personas piensan que ser cristiano es ir a un lugar donde se congrega una iglesia, es ir a un cierto lugar y cantar y alabar. Y se piensa que por eso se es cristiano. Hay otras personas que piensan que ser cristiano es realizar unos ciertos rituales, como el bautismo, como puede ser también leer la Biblia, tomar la Santa Cena, etc. Algunas personas también creen que ser cristiano es el día de la Virgencita tal, realizar una peregrinación a un lugar y ya por eso se es cristiano. Muchas personas hoy en día dicen que son cristianos e incluso hasta los políticos en sus campañas electorales, cuando llegan a una ciudad y se dan cuenta que hay un gran grupo de cristianos en esa ciudad, pues también dicen que son cristianos y usan hasta la Biblia. Pero vamos a ver en esta mañana, según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿qué es ser un cristiano? ¿Cuándo podemos decir que una persona realmente es cristiana? Y para ello voy a invitarles a buscar Hechos capítulo número 11, versículo 26. Un pasaje de las Escrituras que nos hablan del primer momento en que le llaman a los seguidores de Jesús cristianos. Hechos capítulo número 11, versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, versículo 26. El contexto de este pasaje es el siguiente. La iglesia comienza a ser perseguida, la iglesia en Jerusalén. Algunas personas que estaban siendo perseguidas llegan a un lugar de Siria que se llama Antioquía y allí comienzan a predicar el Evangelio y hay un gran número de personas que se convierte al Señor. Entonces la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé allá a Antioquía de Siria para discipular a esas personas que se han convertido al cristianismo. Y Bernabé va a Tarso, lo que hoy en día es Turquía, esa región de Turquía, va a Tarso y trae al apóstol Pablo hasta Siria, hasta Antioquía, y ahora el pasaje dice lo siguiente. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la primera ocasión en que a los seguidores de Cristo le llaman cristianos. Y esta palabra cristiano surge especialmente de la boca de aquellos que no eran creyentes y lo hacen como una burla. Usan la palabra cristiano para los seguidores de Jesús y lo están usando como para burlarse de ellos. Hasta ese momento, a los seguidores de Cristo se les conocía como los del camino. Los del camino, porque era un grupo de personas que seguían un camino espiritual que Cristo les había enseñado. Entonces se les conocen como los del camino. Por cuestión del tiempo no vamos a leer los pasajes, pero está en Hechos capítulo 19, versículo 9 y 23, Hechos capítulo 22, versículo 4, y Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 14. También se les llamó discípulos, que significa aprendiz, estudiante, pero desde esta ocasión comienzan a llamar a los seguidores de Cristo cristianos. El significado apropiado de esta palabra es seguidor de Jesucristo. Es un seguidor de Cristo. Y describe a una persona que ha creído en Cristo, que ha puesto su confianza en la persona de Cristo, que ha creído en sus promesas y que ahora lucha para formar el carácter de Cristo en su vida. Ese cristiano va a ir cada día vaciándose de sí mismo para ir llenándose del Señor. Es formar el carácter de Cristo en su propia vida. La palabra Cristo significa ungido.
Es la misma palabra que se traduce en el Antiguo Testamento, Mesías. Y está en hebreo, Mesías significa ungido. Y en el Nuevo Testamento, Cristo, que es en griego, significa ungido. Y la palabra iano significa pequeño o significa relativo a. Así que el cristiano es un pequeño ungido. A pesar de que surgió ese nombre como una burla, los cristianos se han tomado el nombre de cristiano como algo que les produce felicidad y que es un gusto. Es un gusto que nos llamen seguidores de Cristo. Es como un Cristo pequeño, un pequeño ungido. El cristiano, por supuesto, es alguien que ha sido ungido, es alguien que es portador del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el creyente. Vamos a evaluar en esta mañana si vamos por el camino hacia el cielo, si somos salvos o no, si somos cristianos. Y la primera característica que debe de haber en una persona que es cristiana es que esa persona ha nacido de nuevo. Lo primero es el nuevo nacimiento, es decir, que esa persona ya no va a guiar su vida por sus deseos carnales, por el hombre exterior. Ahora hay un nuevo nacimiento, se nos es impartida una nueva naturaleza. Es una obra que hace Dios en el creyente. En el momento en que la persona ha creído en el Evangelio, es sellada con el Espíritu Santo, y entre las obras que el Espíritu Santo hace en ese nuevo creyente es el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no se puede ser un cristiano. Entonces, ¿se acuerdan aquella conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? En Juan capítulo 3, la Biblia nos enseña que Nicodemo va a Jesús de noche. Nicodemo era un principal en la sinagoga. Era un hombre que estaba lleno de religión, pero le faltaba una relación personal con Dios. Y ahora Jesús le dice, en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, sin el nuevo nacimiento no se puede ser cristiano. Y ese nuevo nacimiento es una nueva naturaleza que Dios nos imparte. Ahora hay una nueva vida en nosotros. Es por eso que la Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación, hay una nueva criatura, hay una nueva identidad. Ahora le pertenecemos a Dios, hay un nuevo nacimiento. Ahora el espíritu de esa persona está conectado con Dios. Recuerden que la palabra muerte muchas veces significa separación. La muerte significa separación. Entonces la vida es una relación personal de Dios con el ser humano. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, hablando acerca de Dios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que el cristianismo es un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, es una obra de Dios. El ser humano nada tiene que ver, eso lo hace Dios. Un nuevo nacimiento. En segundo lugar, la persona que es cristiana no ama al mundo. La persona que es cristiana, que ha nacido de nuevo, que es un ciudadano celestial, no ama al mundo. Alguien puede preguntar: ¿eso significa que hay que odiar a las personas? No, todo lo contrario. La Biblia nos insta a amar a nuestro semejante, sin importar quién sea la persona que tengamos enfrente. Hemos sido llamados a amar. La Biblia nos enseña el amor al prójimo, la Biblia nos enseña el amor al enemigo. En todo momento debemos amar, pero no amar al sistema organizado y dirigido por Satanás. O sea, los valores del mundo, la filosofía del mundo. Cuando la Biblia dice no améis al mundo, y cuando estamos hablando de que un verdadero cristiano no ama al mundo, significa que no ama la filosofía, la forma de pensar, la forma de vivir del mundo. El mundo no es nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Ya nosotros no somos más de este mundo. Ahora somos ciudadanos celestiales. Ahora, a pesar de que vivimos en este mundo, somos extranjeros,
somos peregrinos, somos embajadores del reino de los cielos, representamos al reino de los cielos en este mundo. Estamos de paso por aquí hasta que llegue el día de marcharnos a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera casa. Vamos a ver algunos pasajes donde la Biblia nos enseña que no amemos al mundo. Fíjense, recuerden, cuando decimos no amemos al mundo, no significa amar a las personas. O sea, no estamos hablando de eso, sino los valores del mundo, la forma de pensar del mundo, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y que no hay algo que nos vincule con el mundo. Somos diferentes, pertenecemos a bandos distintos. No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas, no tiene ninguna comunión el cristiano con el incrédulo, no tiene ninguna comunión el reino del Señor con el reino de Satanás. Dice así la Biblia, si quieren pueden seguirlo con la vista, en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice Santiago lo siguiente. En la carta de Santiago, capítulo número 4, versículo 4, dice así. Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y repito, está hablando de esa amistad, o sea, significa los valores del mundo, la filosofía, la forma de pensar del mundo. ¿Se acuerdan cómo Juan, primera de Juan, capítulo número 2, versículo 15 al 17 dice Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y la vanagloria del mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos dice que el cristiano ya no tiene su corazón en las cosas de este mundo? No se guía por la filosofía, la forma de pensar de este mundo, sino por la palabra de Dios. Vamos a ver otro pasaje contundente que lo explica, y es Romanos capítulo número 12, del versículo 1 y 2. Les invito a todos a seguirlo con la vista si lo desean. Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2. Miren lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a esta iglesia de Roma. Y dice lo siguiente a los romanos, Romanos 12, 1 y 2. Dice Pablo: así que hermanos, es una carta que va dirigida a la iglesia, a los hermanos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está diciendo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es un sacrificio y es diario, es constante, es un presente continuo, que nuestro cuerpo esté allí presentado a Dios como un sacrificio vivo. Hay veces que hay que sacrificar muchas cosas para poder honrar y glorificar a Dios. A veces es difícil, pero es lo mejor, es lo que Dios nos manda a hacer. Tomar a veces decisiones que nos van a resultar difíciles, pero siempre debe ser la decisión que honra y glorifica a Dios. Y dice santo, significa apartado del mundo, separado para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Y después dice: no os conforméis a este siglo. Significa no te amoldes al mundo. No te amoldes al mundo. Nuestro modelo de vivir no es lo que el mundo diga. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Tenemos otra forma de vivir que es muy diferente. Hoy en día, hermanos, ustedes saben cómo el mundo está tratando de influenciar en las iglesias
influenciar en el corazón del creyente, que aceptemos el aborto, que aceptemos la eutanasia, que aceptemos la ideología de género y tantas cosas que el mundo está tratando de influenciar en nuestra sociedad, pero nuestro modelo a seguir sigue siendo la Biblia, la palabra de Dios. Entonces el cristiano, en primer lugar, es alguien que ha nacido de nuevo. En segundo lugar, es alguien que no ama al mundo. En tercer lugar, el cristiano es alguien que obedece la palabra de Dios. Es alguien que vive centrado en la palabra de Dios. Recuerden que incluso la palabra iglesia se deriva de una palabra griega que se pronuncia eclesia, con 2K, eclesia, que significa asamblea, significa los congregados, significa los llamados a salir fuera. Es decir, que nosotros no tenemos nada compatible con el mundo. Somos los llamados a salir fuera, los congregados, la asamblea. Eso es lo que significa la iglesia. Entonces vamos a abordar este tercer punto, que es que el verdadero cristiano obedece la palabra de Dios. Quiere decir que el cristiano pone en primer lugar la voluntad de Dios para su vida antes que sus gustos, antes que sus metas personales, antes que sus preferencias. La palabra de Dios en primer lugar. Y que no es guiado por sus emociones. El cristiano no se guía por sus sentimientos, por sus emociones. El cristiano se guía por la palabra de Dios, por lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a ver un pasaje, y les invito a buscar primera carta de Juan, capítulo número 2, la primera carta de Juan, capítulo número 2, donde vamos a leer los versículos del 3 al 6. Y miren cómo Juan está describiendo que el creyente desea en lo más profundo de su corazón obedecer, poner en práctica la palabra de Dios. Dice así primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Recuerden que muchas veces en la Biblia la palabra conocer significa tener una intimidad, tener una relación bien estrecha, un vínculo bien estrecho. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba orando en el huerto del Getsemaní, orando aquella noche que fue entregado, en Juan 17.3 o Lucas 17.3, creo que es Juan 17.3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? Conocer ahí significa una relación personal con Dios, una intimidad. ¿Se acuerdan también Mateo capítulo 7 versículo 21 que dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca tuvimos una relación personal. Entonces seguimos aquí leyendo primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6, que dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, que tenemos una relación personal con Él, que somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, o sea, yo tengo una relación personal con Él, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que estamos en Cristo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él andó. Entonces, una característica más es que la persona que cree en Cristo, que es cristiana, ha nacido de nuevo, no ama al mundo y obedece la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo el salmista escribió en el Salmo 40, versículo 8, cuando dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón? El salmista exclama que el hacer la voluntad de Dios le ha producido felicidad. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. También
Si quieren nada más lo escuchan. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, encontramos un momento en el cual Dios, a través del profeta Samuel, le dice a Saúl que haga guerra contra Amalek, contra los amalecitas, y le dio algunas instrucciones específicas, pero Saúl no las obedeció. Y ahora Samuel le dice lo siguiente a Saúl. Estamos hablando de primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 22 dice, este es Samuel hablando a Saúl, le dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, Dios se complace, a Dios le agrada el que obedezcamos su palabra. También en Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, que el creyente debe de tener siempre el deseo de obedecer la palabra de Dios. En cuarto lugar, el verdadero creyente reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta. Reconoce sus pecados y los confiesa. Ser cristiano no significa ser perfecto. No existe el cristiano perfecto, no existe la iglesia perfecta. Todos somos pecadores. Pero el verdadero cristiano reconoce sus errores, reconoce sus pecados y los confiesa a Dios. Y la Biblia nos enseña que pecado confesado, pecado perdonado. Si quieren nada más lo escuchan. En primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos está diciendo que un cristiano perfecto no existe? El cristiano que nunca peque no existe. Lo está diciendo. Si alguien dice yo nunca peco, no es cierto. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se dan cuenta cómo un verdadero cristiano reconoce que ha pecado y pide a Dios perdón y arregla sus cuentas con Dios y con sus semejantes y le da la espalda al pecado? Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, que los discípulos le dijeron, maestro, queremos que nos enseñes a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Una parte de la oración que Jesús les enseñó, le dijo, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús da por hecho de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, viviendo en este mundo, en este cuerpo carnal, viviendo en este mundo caído, en esta sociedad, pues pecamos. No pasa nada, pedimos a Dios perdón, lo confesamos, le pedimos a Dios que nos limpie y que nos dé la posibilidad de vencerlo y le damos la espalda. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pecado confesado, pecado perdonado. No existe pecado suficientemente grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y no existe pecado pequeño que no necesite ir a la cruz y pedir perdón y sentir remordimiento por haber pecado y haber quebrantado la ley de Dios. Arrepentimiento y entonces obtener el perdón de Dios. En quinto lugar, el verdadero cristiano tiene comunión con la iglesia. Tiene comunión con los hermanos.
Cuando un cristiano se encuentra con otro cristiano y bueno, por casualidad nos encontramos con otra persona y decimos, bueno, yo soy cristiano, no, yo también. Y ahí comienza uno a conocerle, pues ya hay un vínculo, ya hay algo que vemos a esa persona ya de manera diferente, porque hay algo que nos une, hay un vínculo, hay algo ahí que uno siente algo especial por esa persona. Es la hermandad, es el amor entre los hermanos. Hace aproximadamente 2 domingos atrás, nosotros fuimos visitados por 4 hermanos que venían, dos venían de Holanda y 2 hermanos venían de Canadá. No podíamos entendernos porque, al no ser nuestro hermano Steven y otro, pero no podíamos comunicarnos prácticamente por el idioma. Sin embargo, había algo que nos vinculaba. Y como la mayoría de los hermanos, ustedes, pues sirvieron a aquellos hermanos, les servimos con amor, le pusimos allí lo mejor que teníamos y les servimos con amor, porque hay algo que nos hace sentir por esa persona, hay una hermandad. Hermanos, no se puede decir, y ustedes muchas veces han escuchado a alguien por ahí decir que es cristiano, y sin embargo lleva años y años y años y no se congrega. Eso no es cierto. No ha nacido de nuevo. Porque ¿quién dice que los cristianos somos perfectos? ¿Quién dice que la iglesia es perfecta? No, en ningún lugar lo dice. Y hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, yo soy cristiano, pero yo no me reúno, no me gusta ir a la iglesia, no me cae bien esa gente. Eso es falso. Eso es falso. El verdadero cristiano sabe que es un pecador y que ha sido perdonado por la sangre de Cristo, y que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, y que aún sigue cometiendo de vez en cuando algún pecado, pero cuando lo confiesa y se aparta, Dios le perdona. Entonces, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? ¿Quién soy yo para exigir que los demás tienen que ser perfectos? O sea, no hay una excusa para injustificadamente no congregarse de vez en cuando. O sea, no hay una excusa. El verdadero cristiano se reúne, ama al pueblo de Dios, quiere congregarse, le gusta pasar tiempo con los cristianos, porque son nuestros hermanos, hay un vínculo por encima. Fíjense que la Biblia dice, si mal no recuerdo, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, hay algo que nos une. Y yo estoy hablando de cristianos, no personas que dicen que son cristianos y después no lo son. O sea, el amor entre los cristianos, entre los hermanos, entre nuestra congregación. Y gracias a Dios por esta iglesia. También el verdadero cristiano tiene una visión clara de la eternidad. Es verdad, cualquier cristiano, cualquier persona puede tener metas personales, terrenales, de alcanzar cosas buenas en este mundo, pero por encima de todo eso está la eternidad. Por encima de todo eso están sus metas espirituales. Está saber que un día vamos a irnos de este mundo y estaremos para siempre en nuestro verdadero hogar. Un día la muerte nos hará el grandioso favor de ponernos en un mundo mejor, en casa, que lleguemos a casa. La Biblia dice en Romanos 8:18, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Como estos hombres y mujeres de la Biblia, estas personas que caminaron con Dios, tenían su verdadera esperanza en una vida más allá de la muerte, no aquí en la tierra. Entonces el verdadero creyente tiene una visión clara de la eternidad. Miren, les voy a invitar a buscar Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo 3, donde vamos a leer del versículo 17 al 20. Este pasaje lo leímos hace unos cultos atrás, hablando de algún tema, y es apropiado para el día de hoy también. Dice así Filipenses capítulo número 3, del versículo 17 al versículo 20. Dice, hermanos, sed imitadores, este es Pablo hablando, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo
piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese tipo de personas que solo piensan en lo terrenal, no hay lugar en su corazón para Dios, porque el Dios con minúscula, el Dios es su vientre, es su propia persona, es sus placeres, y ahí no hay lugar para Dios. No puede servir a Dios y a la riqueza, no puede servir a Dios y a las cosas materiales de este mundo. Si quieren, nada más escuchen en Hebreos capítulo número 11 versículo 13 dice así. Hebreos capítulo 11 versículo 13. Recuerden que Hebreos en los primeros versículos ya ahí está hablando acerca de los hombres y mujeres de fe, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, etc. Y ahora dice así en Hebreos capítulo 11 versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos estaban convencidos de que eran extranjeros, eran peregrinos, estaban de paso por este mundo, que este no es nuestro verdadero hogar. Estamos aquí hasta que Dios nos llame a casa. En Colosenses, si quieren nada más lo escuchan, en Colosenses capítulo número 3, Colosenses capítulo 3, podemos leer del versículo 1 al 3, y está precioso, un pasaje clave para este tema. Cómo el verdadero creyente tiene su visión en la eternidad. Dice así Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia constantemente nos está diciendo que pongamos nuestros anhelos en la ciudad de Dios, en el cielo, no en la tierra? Entonces también, en séptimo lugar, el cristiano, la persona que tiene una relación personal con Dios, sirve, es decir, le agrada servir, es alguien que sirve. Hay una frase que dice: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Siempre tiene el deseo de servir a otros con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades, con las capacidades que Dios le ha dado. Si quieren nada más lo escuchen, este es el último pasaje. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro escribe. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno que podamos poner nuestros dones al servicio de los demás. Todo esto que hemos estado compartiendo era algo que vivía la iglesia del primer siglo. Todos estos pasos son un todo, o sea, o los tienes todos o no tienes ninguno. Pero el verdadero cristiano, el auténtico cristiano, está trabajando en estos puntos, está haciéndolos una prioridad cada día en su propia vida. Entonces, un verdadero cristiano se caracteriza porque, en primer lugar, ha nacido de nuevo. En segundo lugar, no ama al mundo. En tercer lugar, obedece la palabra de Dios. En cuarto lugar, reconoce, confiesa sus pecados y se aparta. En quinto lugar, tiene una comunión con los hermanos. En sexto lugar, tiene una visión clara de la eternidad. Y en séptimo lugar, es alguien que sirve. Dios les bendiga.